Ok, póngase sobre sus pies, pues vamos a reverenciar la palabra del Señor. Leemos entonces palabra o la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo del Señor. Dice de la manera siguiente, hermano: reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Amén. Puede tomar asiento. Amén. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias en este hermoso domingo que nos regalas. Agradecido primeramente contigo, papito lindo. Gracias, Espíritu Santo, por permitirme entender la palabra del Señor. Te pido, Espíritu Santo, que prepares nuestros corazones para poder recibir ese maná, ese pan del cielo, el pan de Cristo, y podamos nosotros entender y comprender los misterios del reino que están allí reservados para sus hijos. He aquí, hijos e hijas, Señor, delante de ti, tu iglesia, tu pueblo santo, santo, santo. Yo te pido que puedas, Señor, llenarnos, nutrirnos de tu palabra para poder nosotros estar firmes en la fe y hacer la voluntad y cumplir el propósito para el cual cada uno fue llamado en el nombre de Jesús. Ok, bueno, mi hermano, como leímos allí lo que llama la reconciliación por medio de la muerte de Cristo. Cuando nosotros hablamos de la palabra reconciliación, ¿qué se le viene a usted a la mente? Cuando usted vamos a llevarlo a un matrimonio, vamos a llevarlo al hogar o vamos a llevarlo a una discordia entre hermanos. Cuando nosotros estamos humanamente viviendo, en algún momento de nuestra vida nosotros hemos tenido un quiebre y hemos tenido una contienda o nos hemos rebelado, ¿verdad?, contra alguien muy querido. Porque cuando usted se va a reconciliar con alguien, quiere decir que usted compartió con alguien mucho tiempo, vivió, quizá tuvo mucho aprecio sobre una persona. Cuando nosotros vemos los matrimonios, a veces los matrimonios se separan o están en ese proceso de quiebre y tiene que intervenir alguien, ¿verdad que sí? Tiene que venir alguien que no es de ambas partes, o sea, es como imparcial, y esta persona lo que va a tratar de ser es un mediador para que ambas partes que no pueden unirse, ambas cedan. Porque para que pueda haber una reconciliación tiene que haber un mediador. En este caso, la humanidad, Cristo, ¿verdad?, o Dios hizo la humanidad representada en Adán. Dios, conociendo los tiempos, porque Dios todo lo sabe, todo lo conoce, ¿verdad?, crea al hombre y dice: no es bueno que el hombre esté solo, sino que llega y saca del costado de la costilla a su mujer, a Eva, que representa a la humanidad. Pero ellos no estaban solos. Dios quería probar la lealtad de ellos y dice que cuando la mujer come, no son abiertos los ojos, pues la responsabilidad no era de la mujer sino del hombre, porque Dios le entregó al hombre el huerto y le dijo: ahí enseñoréate, ponle nombre a todo, y no está bien que estés solo, te voy a dar una ayuda idónea. Ese es el orden de Dios, es el orden divino. Pero dentro de ese huerto había un personaje que había venido, estaba tratando de causar ruptura, de romper aquella unión y aquella unidad. Quizá mientras Adán y Eva no pecaban, no tenían diferencia, pero la Biblia no me dice más allá. Después que ellos comen, no se sabe cuántas peleas pudieron haber tenido Adán y Eva al ser expulsados del huerto. Quizá Adán le dijo: por tu culpa, Eva, mira, ahora nos sacaron de la presencia de Dios, nos sacaron y nos expulsaron. Allí tenía que haber una reconciliación. Y eso es lo que pasa, hermano, a veces en nuestras vidas, que cuando viene un problema hacia nosotros, si nosotros no somos quebrantados, si nosotros no aceptamos voluntariamente que el error es nuestro y dejamos de ver el error en lo ajeno, era lo que Dios estaba esperando para restablecerlo. ¿Usted cree que si Adán fuera dicho: Dios, oh Señor, yo fui el que pequé,
y no le echa la culpa a Eva, ¿verdad que Dios lo restaura? Si Eva fuera dicho, no, Señor, en verdad, tú nos habías dicho y Adán me había dicho que no comiera, pero tuve celo, no sé, quise ser semejante a ti y yo pequé. Pero no, es más fácil, hermano, echarle la culpa al otro. Y es allí donde no hay perdón. Si hay algo que a Dios le moleste es cuando usted comete errores y usted empieza a buscar a otros, empieza a buscar segundos. Mire, no había un hombre que haya cometido tantas faltas como el rey David, pero ¿sabe qué tenía David? Que David decía, yo he pecado contra ti, Señor. Soy digno de muerte. El error fue mío, deja al pueblo quieto, deja porque yo fue mi error. Pero dentro de la iglesia hoy en día vemos mucha gente señalándose unos a otros porque ninguno quiere aceptar que el error es de él. Se zumba la pelota o no zumbamos, pues yo tengo que meterme allí también. Yo no voy a decirle que todos fallan, pero yo no, porque así hay muchos predicadores, puro zumbar para allá, pero yo soy santo. No, hermano, todos nosotros. ¿Qué humildad se ve cuando usted dice hemos fallado, hemos pecado? Mire, Daniel, un hombre que la Biblia registra y nos muestra y nos dice que oraba 3 veces al día, un hombre que no dobló las rodillas ante falsos dioses, un hombre que no se contaminó. Y cuando usted ve la oración de Daniel, dice, Señor, nosotros, o sea, Daniel dijo, todos nosotros, aún yo me he rebelado contra ti. Esa oración fue oída grata porque Dios dijo, el hombre se está metiendo. Pero qué sabroso es decir, ustedes son unos pecadores. Yo no. O sea, quitamos a Cristo y me pongo yo ahí. No, hermano, si no fuera por Cristo, ninguno de nosotros tuviese una reconciliación. Entonces el Padre, que es santo, 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 dijo, bueno, la humanidad toda se perdió por desobedientes, porque se les dio la oportunidad en el huerto, se les preguntó, se les hizo juicio, y Eva dijo a la serpiente, ¿verdad que sí? Y Adán dijo, la mujer, ¿qué me dices? Cuando usted falla, hace como David o hace como Adán y Eva. Yo pequé, Señor, me airé, pero la hermana Gregoria me hizo airar. La culpa es de Gregoria. No, hermano, la culpa es mía por no tener dominio propio. Porque a mi alrededor puede pasar de todo, pero yo tengo que controlar mis emociones, porque para eso Dios me dio el Espíritu Santo, para tener dominio propio. Si yo fallo, digo, bueno, Gregoria me jurungó, ¿verdad? Que no me jurungó, pero la estoy agarrando de ejemplo. Gregoria me jurungó, ella tiene su falta, pero yo también, Señor, porque yo debí hablarle con palabras de mansedumbre. Yo debí corregirla con amor, pero lo hacemos. Hermano, el enemigo saca ventaja, ¿sabe por qué? Porque hay un silencio. Si nosotros aprendiéramos que la Biblia nos dice hablar verdad de los unos a los otros, no se crearía tanta basura en la mente. Porque cuando usted tiene algo y no lo habla, si la persona pasa y viene, viste, no me trató bien, ¿sí o no? El enemigo trabaja así, hermano, que es experto, es él poniéndole basura a uno en la mente. El campo de batalla es la mente. Y yo digo que ahí también está el muerto. En la mente. La mente es un espacio del hombre, hermano. Mira, los médicos, los científicos dicen que uno no usa, yo creo que en el 6%, hermana pastora, ¿cuánto usará uno del cerebro? Dice que los hombres más que sobresalientes en la tierra no llegaron ni al 10% del cerebro. Imagínese la capacidad que tiene usted y que tengo yo en mi mente si nosotros nos dedicamos verdaderamente a llenarnos de Dios. Es un universo, toda esta palabra, hermano, puede quedar aquí. Pero si yo no la leo, no estudio, y lo que hago es llenarme del mundo, ¿de qué va a estar lleno mi mente? ¿De qué va a estar lleno el corazón? Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro saca lo bueno, pero el hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Y nosotros cuando nacemos en un mundo contaminado, aún, ¿verdad? David dijo, en pecado fui concebido. En pecado me sacó mi madre del vientre. Pero Dios es bueno y justo, que dijo, bueno, no es justo que
los demás paguen por otro. Y entonces Dios tiene que hacer una reunión arriba y se reúnen papá, Espíritu Santo y el Hijo y dice, bueno, ¿cómo hacemos? La humanidad ya se perdió, el poder que se le dio al hombre se lo entregó a Satanás, que el Señor lo reprenda, al príncipe de este mundo, porque cuando Jesús es tentado, el enemigo lo lleva a un penáculo, ¿verdad? A un monte alto y le muestra el reinado, pero ¿cuál es el reino? Lo del mundo. Y le dice, si tú me adorares, yo todo esto te daré, porque esto se me fue dado. Pero ¿quién se lo dio? ¿Dios o el hombre? Se lo entregó el hombre, hermano. Yo le digo algo. Si yo le doy un regalo a usted, hermana María Román, ¿verdad? Le doy un excelente regalo, es deber suyo cuidarlo. Si ella se lo deja robar, ¿quién le dio el regalo que yo le di a ella? Al enemigo. Por un descuido, se lo quita. Y lo que era de ella pasa a manos de otro. Así fue el hombre o la creación de Dios. El hombre como creación fue hecho para alabar a Dios, para glorificar a Dios en todos los ámbitos. Pero cuando el hombre se descuida, el enemigo le robó lo que era de él. Y tiene que venir Cristo a quitarle de nuevo, hermano, lo que era de nosotros. Entonces la autoridad estaba sobre el hombre, ¿cierto? La autoridad era sobre el hombre y el dominio sobre el hombre. Pero luego viene Cristo, pelea, y Cristo es muerto en una cruz. Y Cristo llegó y delegó y le dio un poder a la mujer. ¿Y sabe cuál es la mujer? La iglesia. La iglesia es mujer porque el novio es Cristo. Ningún hombre puede decir yo soy la cabeza. No, la cabeza de la iglesia, eso lo vamos a ver, es Cristo. Porque si usted dice que es la cabeza de la iglesia, ¿dónde queda Cristo? Que usted es un líder, que yo sea un líder es otra cosa. Pero ¿quién es la cabeza de la iglesia? Y a veces decimos, no, yo soy la cabeza. No, la cabeza es Cristo, hermano. No usurpemos lugares. Eso se llama usurpación de lugares. Pero son malas enseñanzas y son erróneas y son ofensas delante de Dios. Y por desconocimiento el pueblo se pierde, ¿o no? Porque el enemigo hizo que muchos se perdieran en la antigüedad. Dice que por falta de conocimiento. ¿De conocimiento de qué? De Dios, del orden, de lo establecido por Él. Entonces estamos allí en Colosenses y dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen, Jesús era la imagen de su Padre, pero solamente que se había hecho carne, porque Dios es espíritu. Jesús en la teofanía, en el antiguo pacto, es conocido como el ángel de Jehová. Usted lo va a conseguir con varios nombres allí. Los profetas dijeron que vendría el Hijo de Dios en semejanza de hombre. Isaías dice en Manuel que es Dios con nosotros. Y ahí usted va a empezar a notar que Jesucristo desde el principio se hacía notorio, solo que con diferentes nombres. Tenía diferentes nombres. Pero cuando Él llega y es concebido por obra y gracia del Espíritu Santo en el vientre de María, hay una intervención divina. Dice que el ángel Gabriel se le acerca a María y le dice, oh, bendita eres entre todas las mujeres. Dios ha hallado gracia delante de ti y ahora el Espíritu Santo va a poner en tu vientre una criatura, un ser que nacerá y llamará su nombre Jesús. Una mujer virgen, una mujer de buena posición, hermano, bien vista, porque si hay algo que tiene Dios es que Dios no iba a meter a Jesús en cualquier vientre. Dios no iba a buscar lo peor para meter el hijo de Jesús, a su hijo, en un vientre. Y José, un hombre también, ¿verdad?, de buena familia. Acuérdense que en la cultura judía, ante los hijos, bueno, ellos tienen esa costumbre de que los padres le buscaban los esposos a las mujeres. Entonces cuando estaban encintas, las buenas familias decían, bueno, si tu hija es mujer, entonces y mi hijo es varón, ellos se van a casar. O sea, las personas antes de nacer ya las estaban casando. Es fuerte, ¿verdad? Que usted le gustara a otro y su papá le dijera, no, porque ya yo la negocié a usted con la familia tal. Qué fuerte. Pero yo digo que se equivocaban menos. Porque uno para elegir pareja, vaya que ciego es uno. ¿O no?
aspecto bueno, pero usted agarra el peor. Porque malos somos nosotros a la hora de elegir. Porque el hombre se deja guiar por la vista. ¿Verdad que sí? Y la mujer se deja guiar por lo que habla el hombre, por el oído. Pero que a que le digo que los que tienen mejores labios son los más feos. Tiene que desarrollar ese sistema porque dice, bueno, en físico no tenemos mucha esperanza, entonces tenemos que desarrollar algo. Entonces el más feo es el que mejor habla, el pico de plata. Y la mujer dice, ay, cómo me habló. Qué fuerte, ¿verdad? Y el hombre, quizás está una que no es 90, 60, 90, pero está rellenita, es una mujer de dieta, no, pero llegó una Barbie, llegó aquella, una modelo, llegó, no, y el hombre dice, esta es la princesa que el Señor me va a dar. Y resulta, hermano, que termina casándose y teniendo grandes dolores, porque si el hombre es celoso y la mujer es bonita, imagínense, todos los hermanos la van a ver y van a vivir peleados y enguerrillados con todos los hermanos. Hombre que es celoso, mejor que le den una feita que nadie se la vea. Sí, porque el que es celoso, entonces Dios dice, no, vamos a darle una más o menos que no sea tan fea, pero que para que el hombre, ¿verdad?, no sufra. ¿Usted se imagina hombre celoso con mujer bonita? Es fuerte, hermano. En vez de una bendición, le va a dar un dolor de cabeza, Dios, ¿verdad? Entonces Dios, conociéndonos a cada uno nos da lo que nosotros merecemos. Porque aún para unirse un matrimonio, cuando viene de Dios, Dios pone el querer como el hacer en cada uno. Dios hace que las personas se encuentren y se enamoren. Pero eso lo sabe Dios. Pero el enemigo también tiene un espíritu llamado de encantamiento y usted queda hechizado. Eso lo habla Proverbios. Salomón, un hombre que sabía de amor, tenía 1000 mujeres, hermano. Usted se imagina si usted con 2 o 3 no podía en el mundo. Porque ahorita que estamos en el Señor, uno los que tiene, los que no tenemos, bueno, gloria a Dios. Pero en el mundo, levante la mano el que nunca ha tenido 2 conejos al mismo tiempo. En el mundo. ¿Será que las mujeres no tenían novios y tenían pretendientes por otro lado y se daban besitos contigo? En el mundo. En el mundo. Es la verdad. Sí, en el mundo. Y las mujeres decían, ay, yo andaba a veces y veía en el liceo, no, yo soy la más bonita. Y se sentían orgullosas porque como era la más bonita, cargaban todos esos hombres babiados. Yo digo la verdad. Sí. Seamos honestos, hermanos, sin Cristo, la mujer es vanidosa, ¿sí o no? ¿Cómo se siente la mujer si tiene 4 o 5 hombres que la están pretendiendo? ¿No se siente? ¿Cómo se siente una mujer en el mundo si andan 4 o 5 hombres atrás de ella al mismo tiempo? El ego se sube, ¿verdad? Es la más linda. ¿Cómo se siente el hombre, hermano? Si ve que es el que todas esas mujeres andan ahí tratando de echarle mano, el hombre saca pecho. Así es el hombre, así es la condición del ser humano. El ser humano es así, hermano. A nosotros nos enseñaron que mientras más mujeres tuviéramos, más machos éramos. Mentira del diablo. Es una gran mentira del diablo. Pero no, el que tenía más mujeres decía que era el más macho. El padrote, el gallo, el toro fuerte. Eso lo dice el mundo. Pero en el Señor no es así. En el Señor tiene muchos problemas. Porque si con una sola mujer tiene problemas, ¿cómo será con 1000 esposas? Con 1000 mujeres. Hermano, yo no sé cómo hacía Salomón. En verdad no sé cómo hacía. Pero Salomón era terrible, ¿sabe? Terrible era Salomón, hermano. Casi se pierde. Porque su corazón estaba atrás de ese poco mujeres. Salomón era blandengue. Un ratico alababa a Dios, pero otro ratico y tenía una vista porque buscó todas las que no eran del pueblo judío. O sea, le gustaban eran las filisteas, las egipcias, le gustaba era todo menos lo que oliera a reino. Nada, 300 esposas, 700 concubinas y no pegó ni una. De 1000 no pegó una. Qué fuerte. Y él habla de la mujer ramera, ¿verdad que sí? Cuando él escribe, cuídate de la mujer ramera que se sienta en las plazas y cautiva el alma de los hombres y los lleva al Seol. ¿Verdad que cuando una mujer quiere seducir, seduce? No hay nada más fuerte. Y yo lo vi anoche en la campaña. Lo que pasa es que uno se queda calladito, pero había una que veía y hacía así que... Y yo, wow, Señor, voltea para otro lado.
Sí, Señor. Y yo dije, no la libertad, mi hermano. No la libertad. Tanto show, tanto cántico, tantas cuestiones. Se entregó casi a las 10:30 de la noche. Pero las dos personas que necesitaban liberación no se liberaron nunca. Yo noté eso. No, porque... Sí, pero yo no la vi. Yo pensé que ella se había ido. Y la hermana me dice, hermano, no, por ahí está. Pero se me hizo invisible. Porque si yo la veo, yo llamo a los pastores y los llamo. Pero hermano, veo hermana lo que se mueve. Los pastores deben estar pendientes de eso, hermano. Porque si usted trae a alguien a predicar, lo más importante es que el alma sea libre, ¿sí o no? La adoración tiene un espacio, el cántico tiene un espacio, la predicación tiene un espacio. Pero lo que se quiere es que la gente se sane y sea libre. Gloria a Dios, hermano, por los pastores. Ahí había varios pastores. Lo que pasa es que si usted está predicando, usted está tiene que esperar. Exacto, pero ahí es donde voy. Ahí es donde voy. O sea, no es que critiquemos, porque acuérdense. Yo le decía a la gordita Eliana. Eliana, porque pasó, mira, dos demonios aquí. Sí, no. Porque hay un respeto. Porque hay un respeto. No se vaya para que nos estamos esperando que está entregando de última. Y yo dije, bueno, ahorita las llama y es lo que ella. Yo le dije a ella, ahorita si el hermano Jonathan la llama, cuando la llame yo me meto. Yo voy a orar por ella. Tampoco la llamaron seguramente no llamaron. Sí, ahora mira esto. Yo estaba pendiente de eso. Y cuando las busqué, no las vi. Y por eso no las llamé, porque no las vi. Pero mira cómo es el enemigo. O sea, las escondió. Y yo, ¿dónde están? Pero vea esto, hermano. ¿Por qué yo le digo que los pastores, o sea, que son los que están ahorita invitando, o los líderes? Porque a veces también es por la sociedad de damas, o por clamor de madre. Mi hermana tiene que estar orando por eso. Porque hay vasos, hermano. Hay gente que Dios usa en liberación. No todos los que predicamos liberamos. ¿Me entiende? Entonces, es un buen predicador, es de Dios, no se dice que no, pero no es usado en el área de liberación. Si usted va a predicar, o usted como pastor va a ir a un campo donde hay brujos, donde hay tanto, que el predicador tiene que invitar un ex brujo o alguien que Dios use en la liberación. Porque usted en medio del servicio se va a endemoniar a la gente. Y si la persona no es usada en liberación, ¿quién liberta la alma? Entonces ve que es hora de aprender a usar los vasos. Si es un culto de restauración, hay vasos de restauración. ¿A quién va a invitar usted? A alguien que Dios use en la restauración. Hay cultos evangelísticos, cultos de restauración, cultos de liberación. Entonces, dependiendo del trabajo que se vaya a hacer, hay que buscar el vaso para poder exhibirlo. Y eso lo hablábamos en unas doctrinas atrás, tiempos atrás. Cada vaso tiene su uso, ¿cierto? Si yo voy a su casa, varón, y yo le pido algo, usted me va a dar un vaso de café. Tiene que dar como 10 viajes. Claro. Porque la taza de café es para él. Café. Pero si usted lo usa para darme agua y yo vengo bien sediento, o se trae la jarra o tiene que ir 10 veces a la nevera. Pero si yo quiero café y usted me va a dar café en un vaso de agua, me trae un vasote para darme 2 dedos de café. Se ve feo, ¿cierto? Entonces a veces la mala elección, no de Dios, y que no es que los vasos no sean de Dios, sino que la mala elección nuestra, presentamos el vaso que no es el adecuado. Por eso no se ve el resultado. ¿Sabes qué pasa? Que también está pendiente. ¿Sabes por qué el mundo no libera? Porque el cuerpo no acepta un solo demonio, acepta miles. Y siempre el que no sabe de que se va a manifestar es el más débil. No lo saqué, no, pero el que está en ese cuerpo todavía. Claro. Entonces, se emociona tanto, no, ya se fue. Claro. El que está diciendo, Que vuelve otra vez. tiene que tener visión y no emocionarse y concentrarse, ¿verdad?, en lo que están haciendo. Porque muchas veces se emocionan cuando lo hablan mucho, ya se les activa y se va a poner y no hacen el trabajo que deberían hacer. Y cuando los inviten, hay que concentrarse directamente en eso. No es el tema, pero voy a dar un poquitico de eso para seguir en el tema. Hay demonios que salen con cánticos y alabanza, géneros. Pero hay demonios que bailan con la adoración, que agarran fuerza con la adoración, hasta danzan. Así es. ¿Me entiendes? Entonces,
Entonces, dependiendo el género que se esté manifestando, porque si es un demonio, danzarín, y usted le pone música, le va a danzar la cara. ¿Me entiende? Hay demonios que no aceptan la adoración. O sea, los perturba pero si se está manifestando en ese momento en el mundo espiritual un género de demonios, que el Señor los reprenda a todos, que se mueve en medio de alabanza, no le va a hacer nada a la alabanza. No se va a hacer nada. Entonces, en eso nosotros, claro, no estamos criticando a Dios, estamos aprendiendo todo, ¿cierto? Estos escenarios Dios los permite para que nosotros nos vayamos capacitando. Recuerden que esta iglesia, hermano, es niña, igual que la iglesia de mi hermano Pablo. Tienen que 5 años las dos, como 5 años, son casi del mismo tamaño, no son iglesias que tienen 50, 60 años, y son pastores, hermanos, que Dios los ha honrado, porque a pesar de que ellos tienen poco tiempo, Dios ha visto el esfuerzo tanto de ella como de mi hermano, que se están esforzando, que están luchando. Dios les pone herramientas allí. No es lo mismo un pastor que tenga 4 o 5 años pastoreando a un pastor que tenga 60 años, hermano. ¿Me entiende? Entonces eso también Dios lo pesa. Por eso es que hay cosas que pasan y uno dice, oye, pero allá en mi iglesia, sí, pero tu iglesia tiene 50 años. Tu iglesia tiene, ¿verdad? Personas que ya han aprendido todo ese tipo de áreas. Nosotros estamos aprendiendo. Entonces, bueno, estemos más pendientes en eso, ¿verdad? Y lo que decía mi hermana pastora, que estamos en una iglesia invitados, que si fuese sido aquí que no la dejamos ir, ¿verdad, hermana? No la dejamos ir, pero estamos en una iglesia invitados, hermano, ¿verdad? Es como que uno se siente así. Usted esté predicando y el demonio está, porque es que la visión está. Entonces, el deber es el predicador, ¿verdad? Claro. El predicador es el que tiene que. Pero como dice el hermano, si no tiene ese discernimiento, liberación, no lo hace. No lo ve. Pero ¿cuál era el deber? El pastor. Sí. O la que esté más agarradita ahí con Dios, pues. Exacto. La hermana Eliana los vio. Ella tiene esa visión. Pero está recién llegando también allí. O sea, está como. Pero yo le dije, hermana, no se preocupe, averigüe dónde es y vamos a ir. O en algún culto vamos a orar para que Dios nos traiga, pero que estemos ministrando nosotros. Porque es difícil meterse en la administración a otro. Se ve feo, ¿verdad? Se ve como desorden. Se ve feo, hermano. No todo tiene su tiempo. Hermano, Guadalupe, mi mamá, una vez Dios le mostraba un demonio en una persona que era mi familia. Y mi mamá, Dios no permitió que fuera a ese lugar, sino que ella, en su propio hogar, hizo una oración y ella tiene un don de liberación. Y agarró y oró, hizo 7 días de ayuno y una liberación. Pero lo hizo y Dios le mostró la muchacha, pero le mostró el nombre completo de ella y todo. Dios le hizo eso con ese propósito, porque ese demonio quería matar a la muchacha y Dios la libertó desde su casa. Se puede hacer igual así, si ustedes saben el nombre de la muchacha. No la conozco. No. Dios le muestra, Hermana, yo conozco una. En visión el Señor le revela a las 2 muchachas y Dios puede orar. Sí, claro, ahí vamos a ayudar al hermano pastor, porque eso hay que hablarlo con él. Acuérdate que es su jurisdicción allá. Pero nosotros estamos aquí ayudándolo porque esta iglesia es cobertura de él. Entonces, pero hay que dejar eso y eso se va a hacer en el nombre de Jesús. Vean el verso 16 lo que dice. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. ¿Qué entiende usted en ese versículo? Todo fue creado por la mano poderosa de Dios. Tronos, dominios, principados. O sea que aún el enemigo fue creado por Dios. Porque lo que pasa es que él hizo todas las cosas para él, para Dios. Se torcieron. Y que todos deberíamos adorar y glorificar a Dios hasta Satanás, porque Sí. muchas veces lo pintan que si Moncacho no es ser un hombre, o sea, Pero un protector. ajá, y dice que era un ángel Hermoso. hermoso para que lo adorara, pero se reveló.
hasta que se halló en maldad en él. Eso está en Ezequiel, eso lo estudiamos, ¿verdad? Dice: oh gran querubín protector, hermoso eras en todas tus vestiduras, hasta que se halló en ti maldad. Queriendo ser semejante a Dios, entonces lo destronaron. Quiere decir que la envidia viene De adentro, del ser. Exacto. Porque él le dio envidia, envidió a Dios. ¿Quién como Dios? ¿Y qué le inyectó esa serpiente antigua a Eva? No, Dios no dice la verdad. Sabe Dios que el día que comas del árbol de la ciencia del bien y el mal, será semejante a Dios. Entonces, el pecado de muerte que Dios no perdona es que usted quiera quitarle la gloria a Dios. La gloria es de Dios. ¿Será que hay muchos ministros que han perdido ministerios por poner a Dios en poco? Porque, hermanos, sin Dios nada somos. Todo fue creado por Él y para Él. Todo, aún las plantas le dan, ¿verdad? Pleitesía. En todos los reinos se postran. Aún el mar le obedece. Las estrellas, Él conoce su nombre y le obedece. Imagínense un Dios grandísimo. Dice que el salmista dijo que ¿dónde podrá habitar Dios? Porque nosotros hacemos una casa de oración y aquí está Dios. No, hermano, Dios es tan grande que habita en nuestra mente porque Él es espíritu. Nuestra mente es tan grande que sigue creando. Él es el Dios creador. Dice que los cielos de los cielos de los cielos, hablando de los tres cielos, no le pueden contener. ¿Dónde habita Dios? Dice la gente, en el tercer cielo. Pero si Dios creó el cielo, ¿cómo el cielo? Él va a vivir dentro del cielo. ¿No será más bien que el cielo vive dentro de Dios? Figurando el tercer cielo, dice la gente. Tercer cielo. No, y es tanto así que Dios, un pie de Dios no cabe en la tierra. La tierra es el estrado de sus pies. Entonces, los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Podría usted vivir en algo que usted crea? ¿O lo que usted crea vive dentro de usted? Todo vive dentro de Dios. Y todo fue hecho por Dios. Y nada de lo que usted ve hubiera sido hecho si Dios no lo hace. Entonces Dios es el principio y el fin. Ahí estamos claros. Vea que los principados, las potestades y esos son superiores a los hombres, a nosotros, pero no superior a Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios envía a Jesucristo. El 17 dice: y Él es antes de todas las cosas. O sea, que antes que los cielos existieran, ya Dios existía. ¿Me entiende? Antes de que los cielos existieran, ya Dios era Dios. Qué grande es el Señor. Y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. No le podemos quitar esa posición a Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, porque es la palabra. Todos nosotros debemos ser regidos por la cabeza. ¿Quién es el que manda en una relación? No es la cabeza. ¿Y quién manda en la iglesia? Cristo. Cristo es el que manda en la iglesia, hermano. En algunos lados le han dado carta de divorcio a Cristo. Sí, hay iglesias donde sacaron a Cristo. Y te dicen, ¿cómo sacaron a Cristo? Sacaron la palabra. Porque hay iglesias donde no se predica la palabra. ¿Verdad que sí hay iglesias donde no se predica la palabra? Y Jesucristo llega y se le presenta a una iglesia, que la hermana decía que casi no tocamos eso. En algún momento haremos estudios de las 7 iglesias. Dice que aquí yo toco a la puerta y si alguno oye mi voz, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Era Cristo tocando en una iglesia porque lo habían sacado. ¿Sabe lo triste? Que saquen a Cristo de una iglesia. Usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Cuando usted saca la palabra de usted, usted está sacando a Cristo, porque Él es el verbo. Y sin Él nada somos. Y yo le decía, me guardo el nombre de la iglesia por ética, pero yo le decía, hermana, mira cómo suben tanta gente para allá, a aquel lugar, a aquella iglesia. Y me dijo, ¿sabes por qué? Y dijo una gran verdad. Porque aquella iglesia donde va aquella gente van solo los domingos y son como las iglesias católicas. No se habla de pecado. Yo creo que usted se congregó ahí. Ya usted sabe cuál es. Ahí en la Bocatera. Entonces llegan y nadie señala a nadie, nadie está pendiente de nadie, llegan solo los domingos a darse golpe de pecho, adoraron a Dios 1 hora, pero después que salen de ahí, ¿cómo salen?
cómo sale. Una tristeza en mi vida porque no sé una cosa, se ve que sí. Sí, eso se veía venir. Aquello siempre guardé silencio. Por la unión de la confraternidad del Señor, ellos no lo más. Sí. Pero qué tremendo, hermano, ¿verdad que sí? La Biblia dice que ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si fuesen sido de nosotros, fuesen guardado la doctrina. Ahora no entiendo. Con esos tremendos predicadores. No hay mejor, el diablo también predica, oye, y predica duro. Siempre. Siempre escuche. Yo siempre critiqué y vi algo que yo le dije, yo soy enemigo número 1 de predicadores que se paran y empiezan, huele a pecado. Porque yo qué. ¿Cómo Jesús andaba la mujer samaritana? Huele a prostitución. ¿Andaba Jesús en eso? Soy enemigo número 1 a ese tipo de predicadores. Esos son los que terminan yéndose a las libres. Jesús era el mejor predicador. Y Jesús, cuando tenía que llamar las cosas, las llamaba, pero con ética. No, yo soy mal hablado. No, cuando uno llega a Cristo, Él lo enseña a hablar a uno. Imagínense entonces como Dios ve el corazón y el que es sacado del alma, pana, ¿cómo estás tú, brother? ¿Se vería bien eso entre cristianos? No, pero Dios ve el corazón. No, si Dios viene, usted tiene que cambiar. Si usted se vestía mal, empieza a vestirse bien. Si usted era gritón, ahora hable calladito. Si usted era peleón, ahora usted es manso. ¿Sí o no? Porque todo eso tiene uno que ir. Claro, no es de la noche a la mañana, porque es un caminar largo. Yo tengo 15 años y todavía tengo algunas cosas arrastrando por ahí. Tengo algunas materias como que en reparación. Sí, pero ¿verdad que sí? ¿Ah? Sí. Algunos, ¿cuántos tenemos materia de reparación? Yo soy honesto. Yo soy honesto, yo tengo materia. Pero yo le digo algo, hay malos estudiantes, hermano. Hay malos estudiantes. Había uno que decía que le quedaba hasta el recreo. Veía 10 materias y le quedaban 11. Tampoco así. Pero también, hermano, Dios es que hace. Dios es que te va moldeando. Te va puliendo como los porque si no te dejamos. Porque hay gente que te va a hacer. No. Entonces, la vestimenta, hermano, a veces atacamos la vestimenta, ¿verdad? A veces atacamos la vestimenta, hermano. Primero la transformación viene de adentro hacia afuera. ¿Me entiendes? Es el mismo Dios que hace que uno empiece a aborrecer las cosas. ¿Sabe quién era el enemigo uno al pastor? Yo decía, ni cuando me muera me van a poner un pastor porque me levanto de ahí y le doy un puño al que me lo puso. Pues yo era muy casual, a mí me gustaba mucho lo deportivo. Y después que llegué al Señor me clavó 3 palmos. Y me veía así, y imagínense yo en el espejo y me veía así, que me veo bonito, me veo raro. Porque un primo mío se iba a casar, era el traje de etiqueta, si no entrabas de etiqueta, no entraba. Y yo decía, no, yo soy enemigo número 1 a las leyes, ¿por qué? No puedo entrar. No, si usted no va vestido como es, usted no entra. Fui y me compré el traje. Y después me veía así. Hermano, usted sabe cuántas vueltas di yo para salir y me veía bien, pero me sentía extraño. Me sentía extraño. Y la gente me veía y me decía, eso, parece un muñeco de torta, y se me ponían los cachetes rojos y estaba que me quitaba el traje. No estaba acostumbrado, hermano, que me dijeran piropo, no estaba acostumbrado a eso. Y después llegué y estaba por allá. Y hasta que me acostumbré. Después dije, no, pero es que no me veo ni tan feo, Señor. Y veía una foto vieja y una nueva, pero esta se ve mejor. Y lo que no me gustaba, me empezó a gustar. La hermana tuvimos lucha por el velo, ¿verdad? No, ya no voy a poner ese trapo. Para eso da el cabello. Déjala. Entonces yo le dije, mire, yo creo que no sé una explicación, pero tremenda, ¿no? Tuvo Dios que usar al pastor cuando el pastor le explicó y le dijo, hermana, pero usted no va a andar en la calle con el velo. La Biblia dice, y yo se lo había dicho, es para profetizar o para leer la palabra, usted se lo pone.
Que no, yo veo hermanas que andan con el velo en la calle. Bueno, denle gloria a Dios. Si lo quieren cargar día y noche, que lo carguen, no es pecado. Pero si usted lo que no quiere es cargarlo en la calle, usted agarra su velo, lo mete en la cartera, cuando llega a la iglesia, vaya a leer, usted se lo pone, después usted se lo quita. Y no quería, después accedió. ¿Qué pasó? ¿Por qué seguiste usándolo? Yo le dije, cuando te pongas el velo vas a sentir la oración diferente. ¿Lo sentiste diferente o no lo sentiste diferente? Me dijo, tenía razón. Porque el velo es por causa de los ángeles. ¿Y quiénes recogen la oración de los ángeles? Los ángeles. No hacen pecado orando si no usas velo, porque llegaste así. Pero cuando ya dispones y dices, bueno, yo lo voy a hacer en secreto a ver si es verdad, Señor. Yo quiero saber si es verdad qué es lo que se siente con el velo. Y usted sale en su casa, ¿verdad? Y cuando se lo pone, siente aquella presencia. No, yo voy a usar mi velo. Hermano, y un sueño, hermano. Un sueño que el Señor me mostró, un sueño para que me bajara. Pero así me puso en la cabeza. Una presencia del Señor. Veía el cielo, hermano, el velo así. Largo, hermano, y hermoso, y me lo colocó en la cabeza. Desde ese día, hermano, se me quitó el fastidio del velo. Pero Dios puso el querer, trató. Sí, pero en todo eso lo hace. Claro. Por eso los nuevos creyentes. Claro. Por eso los nuevos creyentes no deben sentirse incómodos, porque a medida que usted vaya, Dios vaya dándole, le vaya dando, Él va a poner el deseo. No va a ser algo obligado, no va a ser algo que está por el fastidio, no es algo que usted voluntariamente, cuando vengamos a ver, ya usted anda y uy, mira, ya Dios trabajó en el hermano, ya trabajó en la hermana. Mira el cambio, ¿verdad que sí? Es tremendo, hermano. Ese es el Dios no le gusta nada obligado. No, hombre, aquí a quién le gustan las cosas obligadas. No, y que tampoco aquí obligado. Dígame, hermano. Quiero hacer una pregunta. Ajá. Yo estudié al respecto del uso del velo, y lo estudié muy bien. Pero yo le hice la pregunta a Dios. El otro día que estaba oyendo videos de predicadores que tienen una doctrina sana. Doctrina sana. Yo digo, Señor, yo no creo que ellos vayan a perder. No, pero es que no estamos hablando de perdición. Escúchame esto. Pero, o sea, Pero escúchame, te voy a explicar eso. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos países donde no usan velo y son conservadores, pero no usan velo. Estamos hablando de más santidad y de más presencia. ¿Me entiendes? Entonces, aquellas personas no las juzgamos porque va dependiendo de la cultura. Porque si nosotros nos vamos a los tiempos de Jesús, Jesús usaba bata. Usaba, ¿me entiendes? Claro, era su vestimenta. Pero si yo voy, por lo menos, y esto es una pregunta para nosotros, si yo voy a, ¿cómo es que se llama el país donde se usa la falda? Escocia, ¿no es? Si yo voy a Escocia y necesita Dios dar un mensaje y me dice, hermano, no se puede montar en el púlpito si usted no usa una falda, créalo que me pongo la falda. Si es para predicar el evangelio, me pongo mi falda, tráigamela, pero eso sí, que no se me vean las piernas tan feas. No, esa es su cultura. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la cultura, dependiendo del sitio donde usted esté, usted para no hacerle tropiezo a otro, usted se hace, Pablo decía, yo a los grandes me hago grande, a los pequeños me hago pequeño. Mire, Pablo dice que llegó un momento donde vio tanta idolatría y tenían tantos templos que vio un letrero que decía al Dios no conocido. Imagínate, eran tan idólatras que estaban adorando a un Dios que no conocían. Y Pablo no se puso a decirle, idólatras, todos se van a perder. No, él dijo fe. Por aquí me les voy a mentir. Y llegó y le dijo, y lo vieron a él y él le dijo, ¿y ustedes qué? Hablaban con aquella elocuencia. ¿Y ustedes qué Dios presentan? A ese Dios que ustedes no conocen, al Dios que ustedes adoran y no conocen, a ese le venimos a presentar. Se llenó la sala y ellos empezaron a predicar, vieron sanidades, señales, prodigios, y después le querían poner nombres de planetas y nombres de cuestiones. Ellos se rasgaron la vestidura y dijeron, no, nosotros somos hombres mortales como ustedes. Entonces nosotros tenemos que aprender a trabajar la sabiduría. Nosotros entramos a una casa católica, ¿verdad? Habla, como dicen ellos. Y lo peor que puede hacer un creyente es metérsele con las estatuas. No se meta con eso, hermano.
Usted predíquele a Cristo, gánese la confianza y después usted por la Biblia le corrige. Y esa señora me preguntaba y me decía, ¿por qué ustedes dicen que la mamá de Jesús es mala? Que nosotros decimos, no, esa mujer debe haber sido una santa para meter a Jesús ahí. No, pero ustedes dicen que no, que María Dios no la oye y esto. Ya va, espérate, tienes una mala información, busca tu Biblia. Me sacó la Biblia así, como católica. Ok, aquí está la mía. Vámonos a los mandamientos del Señor, no te harás imagen de lo que está en los cielos, en la tierra, ni debajo de la tierra. No adorarás imágenes. Le dije, ¿qué es eso? Una imagen. ¿Lo dice en tu Biblia? Sí, la mía también. ¿Ves que dice lo mismo? ¿Y por qué el Padre dice allá eso? Pero lo está diciendo el Padre, no la palabra. ¿A quién le crees tú? ¿Al Padre o lo que diga la Biblia? No, lo que diga la Biblia. Entonces yo le llevé, ¿y por qué uno tiene que confesarse? Le dije, hay un sumo sacerdote de una vez y para siempre. Busque hebreo ahí, dice que Jesucristo es sumo sacerdote de una vez y para siempre y es intercesor. Porque el hombre no puede perdonar pecado, el hombre perdona faltas. La Biblia dice, perdónense las faltas. Usted me hace algo, yo le perdono. Pero si usted va y fornica, adultera y hace algo, va a venir a mí, perdóneme, yo le voy a perdonar. ¿Qué le voy a perdonar yo a usted si yo soy acá más pecador? ¿Es o no es? Y ella me decía, ¿verdad que sí? Usted no ve que esos padres, donde usted, bueno, yo tengo familia que son sacerdotes, Dios los liberte en algún momento. Y usted no ve que esa gente les prohíben casarse, pero sí llegan y violan niños, o no todos, pero hay padres que violan niños y se hacen llamar los pontífices de Cristo. Y se quedó como que, oye, me estás convenciendo, pero yo no llegué atacando la imagen. Yo llegué atacando una estructura, porque ella dijo, la abuela de mi abuela, de tatarabuela, todos han sido católicos. Y como llego yo a decirle, entrando el primer día, nos invitan, vamos a hacer un culto de oración. Entonces el primer día tiene que quitar ese cuadro, tiene que quitar esto y quitar lo otro. Si ese es mi casa, le digo, mire, usted lo que tiene es que salirse de aquí, fuera de aquí. Ahora usted va a venir a mí a quitarme cosas de mi casa. ¿Verdad que se comete ese error? Primero cállese. Si usted ve así un altar ahí que usted sabe que es de mal, usted lo reprende y le dice, el Señor te reprende en silencio. Pronto te vas a salir de ahí. Cuando yo conocí a la hermana, ¿verdad? Mi padrastro tenía un altar allá, esa es la casa de mi mamá, yo no puedo hacer nada allí, tenía aquel altar ahí, tenía a mi hermano que falleció, una vela, una broma, y yo me quedaba así, yo veía, oye Señor, pero ¿qué quito eso de ahí? Pero si quito eso de ahí me voy a ganar enemigo, porque me voy a ganar de enemigo a mi mamá, me voy a ganar enemigo al otro, ¿cómo hacer? Hasta que el Señor me dijo, quédate quieto, ayuna, ora. Le dije, ayúdame a orar, ayúdame a ayunar. Y cuando llegaba y se iba, mi mamá que dejaba en la casa sola le daba una pela a ese diablo. El Señor te reprende la alma. Hasta que llegó, pintamos, hicimos la cuestión. Y Dios quitó eso. Y el hombre ni se acordó que eso se había quitado. Pero si yo la quito a lo bravo, todavía estuviéramos echando los puños. ¿Verdad que no es como uno quiere? Por eso le digo, la sabiduría de Dios, hermano, imagínense que Dios nos agarrara juro, es aquí, venga a la iglesia y nos sentara ahí no te mueves, ¿verdad que Dios no nos hace eso? Entonces a Dios no se le puede dar nada obligado, Él te habla, Él te da un tratado, Él te pone una canción, te manda un pensamiento, pero siempre Dios te va a tratar de enamorar, no obligar. A lo mejor quiero decirle algo. Dígame. Los padres, usted está hablando de los padres. Los padres leen la Biblia, Sí. dan la hostia, pero ¿por qué tienen imagen en una iglesia católica? Porque eso es conocido como la iglesia babilónica, apostólica y romana. Acuérdate que ese estudio lo deberíamos dar un día. Ese es lo que es conocido como la reina de Basti. Sí, porque acuérdate que primeramente la reina o la iglesia se prostituyó. La iglesia, la primera reina, la iglesia representa a la iglesia apostólica, católica y romana que se prostituyó. Y Dios la desechó. Por eso es que en Apocalipsis dice, huye de medio de Babilonia, pueblo mío. Todavía hay pueblo ahí. Dentro de la iglesia, conocida como la Gran Ramera, porque dice que está montada sobre 7 montes,
Y allá en Roma hay 7 montes. Ellos beben en copa de oro. ¿Dónde dan la hostia allá? No es en copa de oro. ¿Dónde beben? Y dice que el nombre de la bestia tenía 10 cabezas y tenía cuernos. Los cuernos representan reinos, 10 reinos. Está constituido alrededor por 10 reinos. Y el nombre de ellos era blasfemia. Y seducía a todos los reyes de la tierra a que fornicaran de el cáliz de ella. Ahora, ¿a quién le besan el anillo y el dedo cuando va a los países? No es al Papa. Sí, pero el mundial, ellos tienen un Papa, ¿cierto? Lo que llamamos el papado. Y la iglesia es representada como la iglesia de Jesucristo. ¿Pero usted cree que es la iglesia de Jesucristo? Mientras hay niños muriéndose en el África de hambre, ellos beben en copa de oro. ¿Cuándo usted ha visto la iglesia de Roma haciendo un donativo al África? Pero cuando ellos llegan a un país lo saquean, ¿sí o no? Entonces, ahí, eso es lo que representa. Esa es claro, pero es iglesia. Pero es una iglesia. Y es conocida como la iglesia de Cristo, aunque no es. Porque se desvió. El enemigo va a hacer fantascopias. Mientras más pueda meter gente para allá y la gente se pierda, para él es ganancia. Hay una iglesia verdadera. Una. Dígame. Si podemos entrar, ¿quién dice que no? Claro. Sí. Y una hermana me dice, hermana, tú estás en la iglesia porque esta iglesia, nosotros tenemos prohibición a la iglesia católica para entrar. Yo dije, ¿por qué? Yo le bueno, señor, yo puedo entrar. Claro, me puedo salir. Ahora, si la vemos a usted arrodillada en una imagen de esa, sí hay que ponerle la mano a la Biblia. ¿Verdad? Que imagínense que para siempre la veamos, oye, y si es verdad, la perdimos. Hay que ir a recuperar. Cuando eso se murió. Y la hermana me dice, hermana, no puedo, yo no puedo entrar. Y le digo, bueno, usted no, pero yo sí, porque la tenía mi mamá. Le dije, claro, está el cuerpo. Ella se fue, le dije, su espíritu no está ahí. Y me decía, eso es malo, hermano. Sí, A pero, eso que te estoy haciendo esa pregunta. sí, pero lo que es malo para uno es malo para otro. Por motivo de conciencia. Si por motivo de conciencia sientes que estás haciendo mal, no lo hagas, porque ya es pecado. Pero si tú sabes, si a mí el Señor me manda a dar una palabra al padre de ahí de Tocuyito, que es Monzón, créalo que voy a ir. Si a mí me llega a decir el Señor, vaya allá y le da una palabra. Si me manda, yo entro allá y le doy una palabra. Claro. Pero ya. Bueno, ella me dijo a mí, si entra en la iglesia, yo no puedo entrar. Porque tiene prohibido. Yo le digo, a mí no me han dicho nada, la papá no me ha dicho nada. Yo entré. Sí, pero no entraste a una misa, te entraste al sermón, te quedaste ahí. No. Igual como una boda, hermano, por ejemplo, una familia que se case por lo catolicismo, yo no espero que haya una iglesia. Sí, es dependiendo, es cuestión de conciencia. Es por cuestiones de conciencia, ¿me entiendes? ¿Por qué te digo esto? Porque imagínate que tu hija sin conversa, y no haya llegado todavía y se case. Y tú eres la mamá. Si tú no estás allí en la boda de ella, eso le va a crear una raíz de amargura toda la vida. Entonces tú de repente, por un momento, tú le oras a Dios. Si Dios te da el permiso, tú dices, yo sé que aquí esto es malo, sé que esto es esto, Señor, lo hago porque es mi hija y no la quiero herir. Entonces, dependiendo si hay una causa o un motivo demasiado pesado, Dios te da el permiso. Pero no es que tú te vas a meter allá en la iglesia católica todos los domingos y a beber hostia. Imagínate, nosotros haciendo la cola y la hermana pastora pase y tal, madre. Disciplina, oído. Una vez yo me confesé. ¿Entiendes? Es eso, hermano. Ah, pero yo me confieso, pero me imagino yo que si uno teniendo el conocimiento de la palabra, o sea, puede, más no debe entrar. Exacto. Dios va a ser como un rechazo. No se van a sentir bien en ese lugar y no van a sentir como que también que no eres. Por motivo de conciencia. Pero si es tu hija la que se está casando por matrimonio, que su mamá está sirviéndole al Señor y que esa es la o sea, yo no entraría. no, tú no entrarías, está bien. Yo tampoco ella que yo no puedo participar. No, tú no estás participando, pero te estoy diciendo que de repente tú no sabes el plan de Dios
¿verdad? Que una estadía tuya allí puede hacer que tu hija venga. Por eso que te digo que si a mí me invitan a predicar a Escocia, yo no debería usar falda. Pero si a mí me dicen, hermano, tienes que montarte y predicar, mira, hay alma, y yo me dicen, móntate cabezón, que te voy a usar para liberar y esto, yo me pongo mi falda. ¿Me entiendes? Bueno, lo que pasa es Yo diría lo siguiente, yo diría que si yo sirviera a Cristo y mi hija se va a casar con los católicos, pues yo la crié bien. claro. Yo la crié bien, entonces, si yo soy recibo aquí, Tendría que casarse por la iglesia. Tiene que casarse por la iglesia de Cristo. Sí, pero te digo que, o sea, te lo digo es porque toda tu vida fuiste católico, criaste a tus hijos mal, ya son mayores de edad, llegas tú a Cristo, ya es una cultura que ellos tienen arraigada. Imagínate que el novio también sea católico, rajado. Entonces vas a crear una aflicción entre la familia y es lo que tienes que ver. Dijera, bueno, hija, tú conoces que yo no soy católico. Entonces no te sientas mal, pero yo voy a... Bueno, no va, pero si va alguien tampoco lo puedes juzgar. Espera afuera. ¿Me entiendes lo que te digo? Es una decisión porque es algo voluntario. Dios también te va a entender. Porque es una sola ocasión y una vez al año. Tu hija no se va a casar todos los días ni todos los años. Es una ocasión donde tú ni vas a participar de ello, pero tú le dices, hija, mira, en verdad, por el amor que le tengo al Señor, ¿verdad? Le voy a orar al Señor y voy a estar allí, pero solamente en tu bendición. Después, yo fiesta no voy, esto tampoco participo, pero voy a hacer acto de presencia para no herirte. Para que tu corazón no haya raíz de amargura y para que ella no le agarre rabia a Dios. Porque cuando los padres a veces... Que esté en la fiesta, porque tú no vas a tomar. No, en la fiesta no, estamos hablando es en el momento en que le van a dar la bendición. O sea, estamos hablando nada más es ahí. Cuando todo el mundo salga para su fiesta, usted no puede ir a la fiesta. Entonces estamos hablando desde un momento, pero eso ya es motivo dependiendo de la causa y si Dios se lo permite. Bueno, porque es una cosa, yo creo, de hecho la doctrina, yo entro y no encuentro en la iglesia, porque dice la palabra, conocer la palabra y la palabra libre, ¿verdad? Yo lo que no voy a es, ni a tomar hostia, ni a brillar pensando nada, yo voy, me siento, porque el padre va a hablar la palabra, ¿cierto? Claro. Yo me siento, escucho, y como me siento a pensar, ¿y qué estoy cantando del Señor? No es nada. Pero por motivo de conciencia de otros sí. Si voy a arrodillarme y empiezo otra cosa, No, pero por motivo de conciencia, escúchame, por motivo de conciencia yo no lo hago. ¿Sabes por qué? Porque si yo soy cristiano evangélico y pasa otro y me ve, Lo hace pecar. lo hacen pecar a otro y no te van a condenar por lo que te sentaste ahí, pero sí te van a condenar porque hiciste que otro se desviara. Hermano, pues digo una cosa, y yo le repito, conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. Si él piensa de esa forma, de verdad que no está la No, palabra. pero la Biblia dice débiles en la fe, ¿vale? Y después damos eso. No, tú puedes tener un... Es que uno, acuérdense que, lo dice la palabra, cada quien será salvo, ¿cierto? Entonces, uno tiene que, como dice Romano 13:1, hay que cumplir con la ley terrenal, o sea, uno cumple, acuérdate que es un familiar. Si tú vas pues, todos los domingos y te metes en la iglesia y bebes la otra, hay que entender. Por eso es que te digo, o sea, te estoy hablando de si hay un momento específico. Y pero me están sacando ya de peso los brazos, me están sacando la fe. ¿Entiendes? No, es una bendición. La ley es el matrimonio por el civil. Claro. Son Son bendiciones. O sea, lo que está establecido es que la iglesia lo que hace es que bendice la unión. Pero quien casa son los jueces civiles. Usted no puede ir a una iglesia si antes no ha ido los jueces a firmar. En eso estamos claros. O sea, lo que hay es una bendición. Te tiene que dar el estudio. No, después más adelante. Ahora vaya, miren lo que dice el 18. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es en el principio, el primogénito dentro de los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz y mediante la sangre de la cruz. Él dice,
Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Ve que estamos hablando que el pecado nace en la mente. En vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para que presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecieses fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está abajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Luego él dice, ministerio de Pablo a los gentiles, que somos nosotros, ¿entiende? Él dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Él dice, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para que con vosotros, para que anunciase cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que anuncien lo que han visto mi rostro. Ahora, ¿por qué la Odisea? Vámonos a Apocalipsis y terminamos con esto. Vamos a buscar la iglesia de la Odisea. ¿Qué estaba pasando en la Odisea? Por eso le hablo de los modelos de iglesia, hermano. Porque la iglesia católica es una iglesia de Cristo. Que la corrompieron fue otra cosa. Pero las iglesias son de Dios. ¿Me entiende? Estamos hablando donde se predica la palabra de Dios. Busquemos la iglesia de la Odisea. Eso está en el capítulo 3, verso 14 de Apocalipsis. Pablo decía, yo sostengo duras luchas por la iglesia que está en la Odisea. A la hermana pastora va a decir, no, aquí no ha pasado nada. Comparando la iglesia aquella, donde estaba Pablo luchando, batallando, lo que se movía dentro de esa iglesia. Lo tiene allí, Apocalipsis capítulo 3, verso 14. ¿Dice allí la Odisea o no dice allí? Ahora veamos qué se movía dentro de la iglesia. Pero era de Cristo la iglesia, pero mire lo que se movía. Que es lo que decía mi hermano Franklin. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que sea rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unges tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye, ¿qué? ¿Le está hablando a la iglesia o no le está hablando a la iglesia? Pero eso lo usamos nosotros para el mundo. Y es a la iglesia que le dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. O sea que en la iglesia católica también hay pueblo de Dios. Porque en Apocalipsis dice: huye de en medio de Babilonia, pueblo mío.
Usted no conoce gente católica que usted dice que a veces son hasta más cristianos que los mismos cristianos. Lo que pasa es que no les ha llegado el tiempo y no han salido de allí, pero en su tiempo ellos saldrán. Entonces, no podemos decir que todos los que están sentados allí, hermano, se van a perder. Usted un tiempo se sentó ahí o no se sentó. Yo bastante me senté ahí y hoy estoy aquí. Pero a veces somos ligeros en juzgar una casa por lo que se ve allí. Pero hermano, lo que el Señor está diciendo es que sacaron a Cristo de la iglesia. ¿Será que sacaron a Cristo de la iglesia católica? Sí. Es la iglesia de Cristo, pero lo sacaron a Él. Entonces ahorita está gobernando el hombre. Hermano, que se haga la iglesia, desde que inventaron el purgatorio. Sí. Pero se desviaron. Y acuérdense que el origen de la iglesia viene de Roma. Porque ¿dónde? ¿Qué imperio gobernaba cuando Cristo murió y cuando perseguían a los apóstoles? No era la iglesia apostólica, católica, y era romana. Romana es de Roma. Porque venía de Roma o no venía de Roma. Sí. ¿De dónde viene el origen de la iglesia? Es más, Roma tenía muchas capitales y por eso está el dicho que dice que todos los caminos llevaban a Roma, porque Roma era el imperio que gobernaba en ese entonces. ¿Y usted sabe qué hacían? ¿De dónde viene la señal de la cruz? Eso es doctrina bíblica. Ellos, para poder identificar a los cristianos verdaderos, porque había una iglesia falsa y una verdadera, y además crecían trigo y cizaña, y ellos no podían andar bajándole los pantalones, subiéndole la falda a los varones para ver si estaban incircuncidados, porque el que estaba incircuncidado lo mataban, lo echaban a los leones. Entonces, ¿sabes qué hicieron ellos? Ponían una imagen en una esquina y todo el que pasaba ahí tenía que persinarse. El que no se persinaba lo mataban. A échenle mano, que este es un cristiano. Ahora usted ve ya de dónde viene la señal de la cruz. Era una señal visible, una cruz invertida, porque ellos se agarraron cuando dice que Pedro, no lo dice la Biblia, pero la historia dice que Pedro, cuando lo crucificaron, porque él murió de muerte, de crucifixión, dijo: yo no soy digno de morir como mi Señor. Mejor que me crucifiquen, pero con la cabeza para abajo. ¿Usted no conoce una cruz invertida? ¿La tiene la iglesia católica o no? Y cuando se hace la señal de la cruz está invertida o no. Entonces ya usted ve el origen. Si conociéramos cultura, si conociéramos el origen de la iglesia, dejaríamos de atacar la nuestra para entender que el Apocalipsis me está hablando es de aquellas iglesias, no de esta. La que habla de la Odisea representa a la iglesia católica. Porque se desvió. Pero a veces decimos: no, iglesias de la misma confraternidad, esa es la Odisea. No, hermano, no es ninguna Odisea. Aquí se predica un Cristo vivo. Tenemos poca fuerza, pero no hemos negado su nombre. Y aún Cristo sigue permaneciendo en la iglesia, porque aquí se habla en palabra de Dios. Y la palabra, gloria a Dios. Cristo está aquí. Mientras se predique palabra, es Cristo. Cuando nos salgamos de aquí y empecemos a echar cuentos, hay iglesias libres donde se monta a predicar y se habla puro de testimonio. No usan la palabra. Puro de abundancia. ¿Sí, ¿no? Que si Dios me dijo, que si Dios me habló, que si aquello, y uno esperando: ay, Cristo, suelta a Cristo, y aquello, y lo otro, pero háblame de la historia de alguna Biblia, ¿no? Hablamos en la historia nuestra, hermano. ¿Y quién es más importante? ¿La historia de Cristo o la mía? Yo puedo dar un pequeño testimonio, pero no puedo dejar de dar la palabra. Si yo dejo de dar la palabra, estoy quitando a Cristo para ponerme yo. Y así no es. Yo primero pongo a Cristo, después doy un pequeño testimonio de lo que Jesús hizo en mi vida, reforzando lo que la palabra hizo. Bueno, hermano, hasta acá lo dejamos, ¿verdad? El Señor les bendiga.